Hace unos días subí un video en mi canal de YouTube hablando del capítulo de Hechos, capítulo 2, el verso 38, y estuve enseñando de que no era mandamiento sino una instrucción. Y en el video mencioné que me quedaba pendiente o tenía pendiente subir otro video, otra enseñanza acerca de si el bautismo perdona pecados o no, porque existen sectas de que enseñan que el bautismo perdona pecados. Yo digo que sectas porque están quitándole el poderío que tiene solo la sangre de Cristo. Y no es que le quiten en sí el poder, porque al Señor nadie podrá quitarle el poder y a su sangre menos, sino que humanamente en sus doctrinas le restan importancia al sacrificio de Cristo en la cruz. Y por supuesto que hay textos en la palabra que mencionan el bautismo, perdón de pecados. Pero yo quiero aclarar y enseñar por qué está diciendo eso o de qué se trata. Porque cuando hablamos en Hechos 2:38, ahí dice que Pedro le mandó a los judíos, que fue un grupo específico, lo estuve enseñando en el video pasado, claramente lo enseñaba de que 4 veces Pedro se dirige a un grupo especial de judíos, ni siquiera a todos los judíos, sino a los que habitaban en Jerusalén, a los que habían dado el voto de crucificar al Señor, etcétera, etcétera. Entonces, para no detenernos mucho ahí, porque ya estuve enseñando en ese texto. Entonces mostraba que era una instrucción, no un mandamiento, y por eso decía que se bautizara para perdón de pecado y que recibieran el don del Espíritu Santo, lo cual se aclara en Hechos 10:45 en adelante, que después los gentiles reciben el Espíritu Santo, el don de Dios, sin ser bautizados todavía. Entonces eso descarta que Pedro no estaba dando mandamiento. Bueno, partiendo de ahí, pero también encontramos, por ejemplo, en Lucas capítulo 3, verso 3, hay un texto que menciona el bautismo para perdón de pecados. Te lo quiero aclarar, porque específicamente te adelanto y te digo, el bautismo no puede perdonar pecados. Pero hay textos que están diciendo eso, pero hay que saber por qué lo está diciendo. En otras palabras, hay que hacer hermenéutica del versículo que se lee. Entonces, si uno lee en Lucas capítulo 3, verso 3, algo importante, dice la escritura permíteme lo leamos, vamos a verlo. Lucas 3:3 dice: y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es ahí donde muchos echan mano al pasaje y están diciendo, no, es que la palabra está diciendo que había el bautismo en el Jordán, o sea, en agua, para el arrepentimiento y perdón de pecados. Pero hay que ver el contexto. ¿Cuál es el contexto? Aquí está hablando no de Jesús, sino de Juan el Bautista. Y claro, cualquier lector de la Escritura sabe que Juan el Bautista estaba predicando antes de Jesús, aunque Jesús ya estaba en la tierra y aún no empezaba el ministerio. Y Juan terminó la carrera de predicar, su ministerio terminó antes de que Jesús fuese a la cruz. Y antes que el Señor Jesucristo fuera a la cruz estaba el tiempo en la ley, donde se hacían sacrificios de animales para no perdonar el pecado, cubrir el pecado, que es diferente, porque los sacrificios antiguos no perdonaban el pecado, lo cubrían, por eso tenían que estar haciéndolo de año a año para estar recordando, y eso tenía valor profético de la venida del Mesías, del que venía el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ellos, claro, en esa fe de creer que venía el Mesías, eran salvos, eran perdonados, pero los sacrificios de animales solo cubrían el pecado. Entonces, era necesario hacer algo para que el pecado fuese cubierto o fuera el ser humano libre de esa culpa. Y por eso Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento y claramente dice perdón de pecado. En ese tiempo, en ese contexto, tenía valor el que creía que venía Jesús, pero es que el que se bautizaba con Juan el Bautista no lo hacía simplemente por un tema, es que sí, Juan está bautizando, no, debía creer que venía un Salvador, un Mesías,
a dar la vida por él. En otras palabras, la salvación desde un principio siempre ha sido Cristo. Cristo siempre ha sido nuestra salvación, aún de ellos que se bautizaban para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús no había sido derramada. Por eso Juan lo hacía de esa manera. Pero una vez Cristo va a la cruz, solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Algo importante dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, hay muchos pasajes, claro, pero yo solo quiero mencionar esto. Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Si Juan bautizaba para perdón de pecado y esa era la salvación, entonces Jesús, ¿para qué murió? Es que Juan lo hacía porque era el camino, eso está profetizado, escrito. Era el camino de llevarlos a Cristo. Como fue la ley se estableció con muchas reglas, formas, pero no era la salvación, era el layo de llevarnos a Cristo, dice la palabra. Claramente lo vemos en las Escrituras. Entonces Jesús murió porque era la única manera de que tú y yo seamos limpios de pecado. Así que no es el bautismo. Después, claro, me comprometo en un próximo video a enseñar para qué entonces el bautismo en agua, porque tiene mucho valor, claro, pero no puede limpiar pecados. Juan lo enseñó porque Jesús no había ido a la cruz, pero él dijo, es que después de mí viene uno más poderoso. Y la palabra toda enseña que hay perdón de pecados invocando el nombre de Jesús. Y ojo que invocar el nombre no es solo pronunciarlo, porque si fuera por pronunciarlo antes todo el mundo está limpio de pecado, porque la gente de religiones, de muchas sectas mencionan a Jesús, invocan el nombre, lo invocan pronunciándolo, pero la palabra cuando menciona invocarlo, que seremos salvos y que invocar el nombre del Señor, está hablando de pedir auxilio, de que invoque al Señor como el único refugio de nosotros. Eso es lo que nos trae limpieza en el nombre de Jesús, que creamos en Él como nuestra única refugio, nuestra única solución, no simplemente por un tema religioso, porque es ahí donde he enseñado que gente menciona el nombre del Señor y cree que por pronunciar 5 letras es ahí donde está el poder. No, uno ve en la Escritura que en el libro de Hechos capítulo 19 unos muchachos quisieron echar fuera demonios en nombre de Jesús y mencionaban a Jesús, el que predicaba Pablo, pero vemos que el demonio usó al muchacho endemoniado, el hombre endemoniado, y vino contra ellos y los hirió. No tuvieron ningún poder, porque el poder no está en pronunciar el nombre, sino en la identidad, identificarnos con el poder del Señor. Y mucha gente es bautizada creyendo que por el bautismo en agua es perdonado sus pecados, y uno ve que siguen viviendo en adulterio, en fornicación. Unos días caminan supuestamente en Cristo y después están apartados, porque de verdad yo te digo esto con el corazón: no pongas la mira en salvación o perdón de pecado en el bautismo, porque no vas a poder vencer al maligno. Porque la palabra dice que podemos vencer al mundo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, la fe en Cristo, la fe en Jesús. El bautismo tiene sus méritos y su importancia, un mandamiento de Dios. Después voy a enseñar para qué es el bautismo en agua. Entonces, de verdad, el bautismo no puede limpiarnos. Y cualquiera que lo piense así, yo conozco muchos que lo hacen así, para perdón de pecado. Y después de verdad que uno ve que viven una vida no consagrada a Dios, que de verdad no es por juzgarlos, pero es necesario enseñarlo para que vean la evidencia de que no pueden ser salvos por el bautismo de agua, porque muchos van al bautismo sin ser salvos y no los va a salvar el bautismo, siempre nos va a salvar Jesucristo, porque si el bautismo salvara o perdonara pecados, entonces ¿para qué murió Cristo? Él murió porque es la única manera de perdonar nuestros pecados, resucitó, es la única manera de tener vida y vida eterna. Ahora, hay un pasaje en el capítulo del libro de Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Yo lo he escuchado enseñar, claro. En una ocasión, cuando yo empezaba mi vida en Cristo, cerca donde yo vivía, vi algunos enseñando este pasaje y decía que nosotros le quitábamos la S al versículo, pero yo te lo quiero leer tal como dice, porque como han visto que los que creemos en Jesucristo como el único nombre bajo el cielo y que tratamos de verdad vivirlo, decimos: el bautismo no puede perdonar mis pecados, el bautismo no puede ser esa obra en mi vida,
solo la sangre de Cristo. Entonces ellos leen el pasaje de Pedro, 1 de Pedro 3:21, donde dice que el bautismo nos salva. Ojo que está diciendo así, porque yo escuchaba que decían, no, es que ellos dicen que no salva. No, el texto específicamente está diciendo nos. Yo te quiero decir que no estamos malinterpretando el texto. Yo estoy diciendo específicamente lo que dice el pasaje 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto nos salva. Y hago un poco de pausa, aunque no la tiene, pero para que vean que no estoy diciendo que algunos dicen, es que no le tienen en cuenta la S y dicen que no salva. Cuando está diciendo que nos salva, ahora, el texto sí está diciendo que el bautismo nos salva, pero ¿de qué? Lo que hay que ver es de qué. Y ahora, no quiero decirte que es que tuve una revelación y estoy orando para que Dios me mostrara, no. Lo que yo he enseñado es que uno debe creer a lo que está escrito, porque la palabra es clara, la misma palabra se interpreta, eso es hermenéutica. La misma palabra se interpreta. Ahora, en hermenéutica bíblica, pues, porque específicamente si uno lee el contexto está hablando, claro, del diluvio, está hablando de los que fueron salvos y está hablando del agua. Así que el bautismo que está hablando el texto específicamente habla del bautismo de agua y habla que salva. Pero lo que hay que ver es de qué salva. Mire, el bautismo que corresponde a esto está hablando de agua. Nos salva. Ahora dice, no quitando las inmundicias de la carne. Cuando yo vi que enseñaban eso, leía solo ese primer pasaje. Pero sigamos leyendo, porque está diciendo que nos salva, pero luego explica que no quita las inmundicias de la carne, o sea que el bautismo no puede perdonar pecados. El bautismo en agua no puede limpiar pecados, porque el mismo texto lo está diciendo, no quita las inmundicias de la carne, porque eso solo lo quita la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo nos limpia cuando nos convertimos de verdad a Dios, cuando nos arrepentimos, cuando de verdad entregamos nuestra vida, cuando nacemos de nuevo. Que no nace de nuevo no puede ir al reino de los cielos. Entonces, si no limpia, si no quita las inmundicias de la carne del bautismo, entonces ¿salva de qué? Porque si estuviese hablando de salvación de vida eterna, de salvación del alma, entonces específicamente tuviera que limpiarnos de pecado. Porque ¿cómo que nos salva y no quita las inmundicias de la carne? Es como si dijera, Cristo a mí me salva, pero no me purifica, no me limpia de pecado. No, Él nos salva, es que nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Entonces, no quita las inmundicias de la carne. Entonces, ¿nos salva de qué? La palabra misma específica, porque podíamos tener interpretaciones y decir para mí quiere decir esto, para mí aquello. No, es que no se trata para mí qué quiere decir o para ti qué quiere decir. Se trata de qué dice el texto sin su opinión y sin la mía. Lo que está diciendo. Entonces está diciendo que no quita las inmundicias de la carne, dice la palabra, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios. De eso es que salva. De eso es que salva el bautismo en agua. De una buena conciencia, o sea, nos da una buena conciencia. ¿Por qué? Pero no solamente porque estemos poniendo la mirada en el bautismo en agua. Ya fui bautizado, ya soy salvo. Yo he conocido personas que creen en esto, el bautismo para perdón de pecado, y viven en adulterio. Claro, no mencionaría personas porque pues, no se vería bien. Pero conozco personas que viven en adulterio, que fueron bautizadas creyendo que el bautismo le perdona pecado. Y yo les he escuchado decir que no tienen problema en seguir viviendo en pecado porque ya fueron redimidos. O sea, creen que el bautismo los redimió. Eso es una herejía, tengan mucho cuidado, que por eso es que no pueden vencer al mundo, por eso es que se escarrían, por eso es que se apartan, o de Dios no, porque nunca estuvieron en Dios, porque están poniéndole poder a lo que no lo tiene. Está el texto diciendo que no quita las inmundicias de la carne, el bautismo no lo hace. Pero sí está salvando. ¿Salvando de qué? Dice, sino de una buena conciencia, una aspiración. ¿Eso qué quiere decir? Como que uno respirara tranquilo. ¿Por qué? Tomé el bautismo, no me perdona el pecado, pero da el resultado, que es lo que viene a través de haber sido bautizado. Dice, de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos da paz. Una buena conciencia, es decir, bueno, pequé, si hice lo malo, estuve perdido. Yo lo personal digo, lo que yo viví antes de Cristo, de verdad es vergonzoso. Pero ahora tengo mi conciencia tranquila porque sé que ya me perdonó de todo pecado. Y ese compromiso, esa obediencia, ese símbolo, ese paso de obediencia que es el bautismo, al darlo, creemos que la resurrección de Jesucristo también nos dio resurrección a nosotros.
Pero ojo, que la resurrección de Cristo, no simplemente que salí del agua y ya, porque muchos lo hacen así, no, si pones la mira en el bautismo y no en Cristo, no. La palabra dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Cristo. Lo demás son mandamientos, como congregarnos, orar, leer la palabra, dar buen testimonio, buscar a Dios. Esas son formas de disciplinas espirituales. Entonces dice la palabra que de eso es que está hablando el texto cuando comienza a decir el bautismo que corresponde a esto nos salva. ¿Nos salva de qué? De una buena conciencia. No está salvando el alma del pecado. Entonces hay que entender bien. Esto lo explico porque este versículo de verdad que lo tuercen y dicen tantas cosas y tristemente uno ve que la gente no puede perseverar en el Señor. Hay tantos apartados de Dios, aunque han querido ser salvos, pero han puesto la mirada en que no lo puede salvar en el bautismo. Así que, amado, yo te animo, pon la mirada en Jesucristo. Es la única manera de ser salvo. Te leo un último pasaje y dejamos ahí. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre, no con el bautismo. En otro video te voy a enseñar para qué entonces el bautismo en agua. Aunque ahorita ya te adelanté algo, es obediencia, compromiso, el símbolo de morir y resucitar, pero es para andar en nueva vida. Y esa nueva vida solo la andamos en Cristo Jesús. Dios te bendiga.